mal? ¿Todos dijeron que están bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un hombre, la historia de un hombre que todos ustedes ya saben, pero que vamos a recordar esa historia que se encuentra en Primera de Reyes 18, 1 al 40. Ahorita no hay proyector, así que si lo pueden ahora sí buscar. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? Primera de Reyes 18, 1 al 40. Ok. Lo voy a leer yo lo tengo en la nueva versión internacional y ustedes me van siguiendo. Y presten mucha atención a cada palabra que dice aquí, ¿no? Dice así, el encabezado dice Elías y Abdías. Ustedes ya saben quién fue Elías, el profeta. Abdías era el rey de la época, ¿ok? Para que lo tengan claro. Dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. ¿Quién era Acab? El rey de ese tiempo. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. ¿Qué es lo que estaba sucediendo acá? Jezabel, la esposa del rey de Acab, estaba mandando a matar a todos los profetas del Señor. Estaba acabando pueblo por pueblo. Le decía a su gente: ¿saben qué? Vayan a cada pueblo y si ustedes se encuentran con un profeta del Señor, elimínenlo, mátenlo. Entonces este hombre Abdías, que era el que ministraba en el templo del Señor, en la casa del Señor, que era fiel a Dios, él dijo: no, yo no lo voy a permitir. Y en lo que empieza a colectar o a buscar a todos los profetas que él conocía o que había escuchado quizá, y los esconde en 2 cuevas. En cada cueva pone 50 y 50 y los empieza a alimentar, les empieza a dar de comer, ¿ok? Para que vayan prestando atención a lo que estamos leyendo. El 5 dice: Acab instruyó a Abdías, le dio este mensaje: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos paso para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Estaba sucediendo de que no llovía. ¿Se acuerdan de esa historia? En la que no llovía en todo Israel, no había lluvia y todos estaban desesperados porque no había agua, se estaba secando todo. Era un desastre. Y ellos estaban preocupados porque sus animales se les iban a morir porque no llovía. Entonces, pues Acab le dice a Abdías: ¿sabes qué? Tú vete por allá y yo me voy por acá. Y vamos a buscar ríos, o sea, se dividieron, ¿ok? Pongan atención. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: mi señor Elías, ¿de verdad es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que estoy aquí. Atención aquí, ¿qué mal le he hecho? ¿Ha hecho ese servidor suyo? Preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como vive el Señor su Dios, no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo.
y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado, y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, qué sé yo a dónde se lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos. Si voy y le digo acá que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo soy su servidor, he sido fiel desde mi juventud. ¿No le han contado, mi señor, lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. Aquí este hombre tenía miedo de que el rey Acab lo matara, porque como les decía, el rey Acab había mandado a buscar también a este profeta Elías. Lo mandó a buscar a todos los pueblos, no había lugar en donde no lo hubiera buscado. Y cuando alguien le decía, vi a Elías, y le llevaban ese mensaje al rey, y Acab iba y lo buscaba y no lo encontraba, y le decían, ya no está, ¿dónde está? Tú me dijiste que estaba aquí, pero Señor, estaba aquí. Y lo que hacía Acab era matarlo, porque él pensaba quizás que lo estaban engañando, ¿no? Entonces por eso este hombre, Abdías, tenía miedo de que al ir él a buscar al rey y darle el mensaje, a decirle que ahí estaba Elías, quién sabía dónde se iba a ir después y no lo iban a encontrar, y el rey le iba a degollar aquí a este hombre Abdías, ¿no? Y ese era su miedo. Pero la historia continúa en el 16, dice: Abdías fue a buscar a Acab y le afirmó lo que sucedió, así que este fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó. Aquí hagamos un paréntesis. Imaginen esta escena, ¿no? En la que este hombre Acab va a buscar al rey, ese hombre Abdías va a buscar al rey Acab. Y después este hombre, el rey, pues va con todas sus tropas, porque recuerden que estaba buscando a Elías. Entonces va con sus tropas, ahí va, ¿no? Imagínenselo así, ¿no? Va en el camino con sus carruajes, sus caballos, y de repente asoma la cabeza el rey y ve que ahí que está el profeta, y el profeta ahí como sonriéndole, ¿no? Como con una risa, no sé, de burla hacia el rey. Imagínenselo de esa manera. Van a ver ahorita. Dice: y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está creando problemas en Israel? Esto lo preguntó el rey, se lo preguntó Elías. Responde en el 18: no soy yo quien está creando problemas en Israel, respondió Elías. A ver, en esa parte, siendo el rey Acab, ¿qué es lo que haríamos cada uno de nosotros si el rey nos pregunta a nosotros? ¿Sabes qué? ¿Eres tú el que ha estado creando problemas? Lo primero que yo creo que nosotros haríamos sería como intimidarnos, ¿no? Porque, o sea, es el rey, y el rey estaba matando a todos los profetas, que él, entre comillas, era el último, porque el rey no sabía que Abdías tenía escondidos a 100, pero se supone que él era el último, ¿no? Aquí, entre comillas. Entonces Elías le respondió así: no soy yo quien está creando problemas en Israel. Y le dice: quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora, ok, no me quiero adelantar. En esta parte, como les decía, lo que haríamos nosotros sería como intimidarnos, como seas el rey, no le puedo responder así. Pero aquí ese hombre Elías no le importó y le dice: ¿sabes qué? Quien está creando los problemas en el pueblo eres tú y toda tu familia. Le echa la culpa, le acusa al rey, y me puedo imaginar ahí a toda su gente del rey
ya casi yéndose contra Elías por faltarle respeto a la majestad, ¿no? A su majestad. Y me imagino aquí a Acab ya casi dando la orden, mátenlo. Pero antes de eso, antes de que ese hombre diera esa orden, interviene Elías otra vez, ¿no? Y dice en el 19, dice, termina diciéndoles, quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Dice el 19, ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Elías? Vemos que Elías reta al rey y le dice, manda que todos los profetas de Baal, los 400 profetas de Baal, vayan al monte Carmelo, allá los voy a esperar. Y que también vayan los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan en la mesa de Jezabel. Los está retando. Vamos al 20. Dice, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Estaban ahí los 400 profetas de Baal, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera. Eran 850 profetas de dioses falsos, ¿ok? Dice, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, y descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo. Primero invoquen, ustedes prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Imagínense cuánto tiempo. Pero eso no es todo. Vamos a ver. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al menos Elías comenzó, al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿Por qué? Porque no pasaba nada. Estos profetas, los 850, imagínense esta escena en las que primero los 400 profetas de Baal empiezan ahí a invocar a su Dios con palabras ahí muy adornadas, muy bonitas. Imagínense a estos profetas con unas ropas muy lujosas, con quizás sombreros altos para que muestren autoridad ante el pueblo ahí, según, ¿no? Hombres de una categoría alta, según. Imagínenselos de esa manera, muy, muy cuidaditos y todo. Y ahí están ellos con palabras así como políticos, dando su discurso. Todo así bien bonito. Y están invocando a su Dios, pero su Dios no les responde y ellos ya se están desesperando. Y luego, como ellos ven que no pueden, entonces dicen los 400 profetas de Jezabel, ¿sabes qué? Quítense, nosotros sí vamos a lograr que nuestro Dios traiga fuego y consume ese altar. Y ahí van, ¿no? Entran los profetas de Jezabel.
Y pasa lo mismo, empiezan ahí a invocar otra vez como políticos, bien vestiditos, quizás con joyas de oro, lujosas así. Empiezan a invocar, pero no pasa nada. Se empiezan a desesperar. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? A mediodía, ya había pasado mucho tiempo, y a mediodía Elías empieza a burlarse de ellos. Y chequen esto. Dice, al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Elías se comienza a burlar de su Dios, ¿no? Imagínense esta escena. Y imagínense también al pueblo de Israel ahí todo amaba a este Dios, a esos dioses ajenos. El pueblo de Israel estaba enamorado de estos dioses. Imagínense, se iba a echar casi a todo el pueblo encima, ¿no? Como en la actualidad. Pero bueno, comenzaron el 28. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta que quedaron bañados en sangre. Ya estaban agotando sus últimos recursos los profetas de Baal y de la diosa Acera. Se estaban ya ahí acuchillando, cortando, porque ya era su última opción, su último recurso que tenían. Ya todos ensangrentados ahí, con sus tambores ahí. Imagínense los dando vueltas quizás alrededor del altar, pero no pasaba nada. Y dice el 29, pasó el mediodía y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. No pasó nada, quedaron en vergüenza. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que pensaron eso? Bueno, la última opción que nos queda aquí, ya vimos que no respondió nuestro Dios, no respondió Baal ni la diosa Acera, no respondieron. Entonces, nuestra única opción es que haya un empate. Imagínenselo como un partido de fútbol, un campeonato de esos de la liga, o no sé, ustedes que saben de fútbol, ¿no? De la final de todo. Están los dos equipos, el equipo de Baal y la diosa Acera, que son 850 profetas contra un solo hombre, Elías. Imagínenselo así. Están en ese torneo y estos hombres se están agotando ya sus últimos recursos, y lo último que les queda es decir, pues lo único que nos queda es un empate, que su Dios de Elías pues que tampoco le responda, y pues si eso pasa pues ya la libramos, ¿no? Pero ellos habían escuchado el pueblo de Israel ya había escuchado tantas historias, hazañas que había tenido Elías, de cómo había resucitado al hijo de la viuda de Serepta, de cómo había hecho pan de donde no había nada, igual con la viuda de Serepta. Había ya escuchado también cómo lo alimentaban los cuervos. Imagínense tantas historias que ya había escuchado este pueblo. A lo mejor ya tenía miedo el pueblo cuando veía que pues no pasaba nada con los profetas de Baal. Quizás comenzaba a pensar, pues tal vez este Dios en el que creemos quizás no es un Dios, y si ellos estaban perdiendo ya su fe en sus dioses, ¿no? Quizás, pero aquí vemos que no pasaba nada. El equipo de Baal y Jezabel ya había perdido. Entonces su última opción era un empate con Elías. Pero después Elías entra, y vamos a ver el 28, dice: comenzaron entonces a gritar más fuerte. No, ese ya lo leímos. El 30 dice: entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Elías, todo tranquilo, humilde, sin joyas ostentosas, sin ropa ostentosa. Elías era un profeta que andaba de un lugar a otro. Imagínense cómo estaba. No era un hombre así, todo limpiecito, todo como político, les digo, no era así. Elías era un hombre, pues ustedes pueden imaginarse cómo estaba, ¿no? Pero entra Elías y chequen cómo lo hace él. Dice:
acérquense. Así lo hicieron como habían dejado en ruinas el altar del Señor. 30 otra vez. Entonces Elías les dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Vamos a ver aquí un par de cosas. Vemos que los profetas de Baal tenían su altar bien hechecito, o sea, ya lo tenían todo bien adornadito, todo bonito, quizás tenían joyas de oro en su altar, no sé qué tantas cosas tenían los profetas de Baal ahí. ¿Y cómo estaba el altar del Señor? Estaba destruido. ¿Por qué? Porque los profetas de Baal, cuando empezaron ahí a cortarse, quizás le echaron sangre encima, que lo dejaron bien feo el altar del Señor. Entonces, observen ese punto primero. Dice, Elías lo reparó, luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. En ese tiempo esas tribus ya estaban separadas, pero para Dios esas tribus seguían unidas. Dice el 32, con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor excavó una zanja en la que cabían 15 litros. Imagínense esta escena también, ¿no? En donde Elías les dice, acérquense, vengan, y todo el pueblo lo sigue. Y ven que Elías se agarra una pala, empieza a hacer un hoyo. Imagínense a los profetas de Baal, ¿y ese qué está haciendo ahora? Imagínenselo de esa manera, ¿no? Dice, construyó un altar en honor al Señor, alrededor cavó una zanja en la que cabían 15 litros de cereal, colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Chequen esto, imagínense lo que habrán pensado los profetas de Baal. Elías les está pidiendo agua y que los eche sobre la leña. Todos sabemos aquí que la leña, si le echan agua, no va a prender porque va a estar mojada, ¿sí? Entonces Elías les dice eso, y estos hombres que habrán pensado, ese hombre está loco, no, ni siquiera va a prender su fuego. Pero vean, les dice, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Y esos hombres quizás pensaron, ya, será el último, pero, oh sorpresa, Elías les dice, háganlo una vez más, les ordeno. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Antes de eso, ya el altar estaba lleno de agua. La leña estaba súper mojada porque primero le echaron una vez y les dice Elías otra vez y otra vez, 3 veces. Ya en la zanja que había hecho Elías alrededor ya no podía consumir más agua. Ya estaba llena y pues ya estaba casi al tope esa zanja de agua, ¿no? Entonces era imposible que se quemara ese fuego, que ese altar se quemara, se consumiera. Era imposible. Pero el pueblo de Israel también ya había escuchado historias acerca de su misma historia del pueblo, de cómo Dios los sacó y cómo una nube de fuego los acompañaba por la noche cuando escaparon de Faraón, de Egipto. Ya había escuchado también cómo Dios le había hablado en una zarza a Moisés, en una zarza de fuego que no se consumía. No era la primera vez que Dios obraba con fuego. Entonces ese pueblo conocía todas esas historias. Y entonces para Dios no era imposible, pero estos profetas yo me los imagino aquí con miedo. Estaban perdiendo ese campeonato del que les estaba hablando. Estaban perdiendo la liguilla, ¿no? Y entonces Elías ora de esta manera. Elías no se arma un discurso todo así como lo habían armado los profetas de Baal. Elías con palabras de humildad. Señor, Dios de Abraham. ¿Quién era Abraham? Era el hombre
de la fe. De Isaac. ¿Quién era Isaac? Isaac era la promesa. ¿Ok? Y de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob fue un hombre mentiroso. Entonces Dios, lo que estaba, o Elías estaba hablando al Dios de estos tres hombres. Dios quería unirlos. Entonces, ¿cuál me quedé? ¿Cuál es? Dios de Israel dice: que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. El 38, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron eso, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Al final, ¿quién ganó ese torneo? Lo ganó Elías. Lo ganó Elías. Ahora, vamos a considerar unos puntos aquí en esta historia. Y el primer punto que quiero que consideremos es la valentía de Elías en una sociedad que no cree en Dios. Vemos cómo el pueblo estaba tan perdido. Elías era prácticamente el último profeta que quedaba en toda la tierra de Israel, porque los demás estaban escondidos en cuevas. Y Elías era el único servidor fiel del Señor que quedaba. Entonces vemos la valentía de Elías en una sociedad que no cree en Dios. Como les decía, ¿qué hubieran hecho ustedes si el rey se les presenta? El rey que los quiere asesinar a ustedes. Quizás lo que haríamos sería intimidarnos. Pero Elías no, Elías le dijo: quien está causando todos estos problemas en Israel eres tú y tu familia, que han seguido los al Dios Baal, se han vuelto a dioses falsos. Tú eres el problema, rey, no yo. Enfrentó al rey. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros como jóvenes en la sociedad van a haber muchas personas, muchos jóvenes, amigos, amistades que no van a creer en Dios, que no tienen la misma fe que ustedes tienen. Pero ustedes no tienen que dejarse llevar por todas, o no tienen que dejarse llevar por lo que otros dicen. No tienen que negar su fe. No tienen que dejarse manipular solamente por otras personas. Tienen que enfrentar: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. O les van a querer hacer a ustedes propuestas y ustedes tienen que enfrentarlas y decir: no, porque eso no está bien. No teman. El segundo punto a considerar es: las divinidades paganas son las divinidades paganas en el mundo actual, que quizás no tenemos dioses, o bueno, sí los hay, pero lo que más abunda es que nosotros podemos hacer de cualquier cosa un Dios. De todo lo que existe podemos hacer un Dios. Y quiero que vean eso. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque determina el rumbo de tu vida. Mateo 6:19-21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros
en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Es importante el corazón, porque muchas veces, ¿cómo vamos a identificar cuáles son los dioses que nosotros tenemos? O de los dioses que quizás nosotros hacemos en muchas ocasiones. Lo vamos a identificar por en dónde va a estar mi corazón, en dónde está mi corazón, a qué le doy yo más importancia. Dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque ese determina el rumbo de tu vida. ¿A dónde vas? Es una de las preguntas que muchos jóvenes, o que todos los jóvenes nos hacemos. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? El tercer punto a considerar son las consecuencias de una fe puesta en un Dios equivocado. Deuteronomio 30, 15 al 20 dice así, está un poco largo, lo voy a leer. Dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y a servir a otros dioses, te advierto que hoy serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer y luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una palabra que el Señor le da a Israel, y no toda la palabra que Dios dio a Israel queda en un segundo plano, queda como eliminada para nosotros en la actualidad. Es cierto que hay cosas que solamente Dios dijo para el pueblo de Israel y que no aplican para nosotros, pero esa es una palabra que Dios nos habla a nosotros también. Seamos fieles. El Señor nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte. Quizás Dios en estos momentos, si nosotros decidimos no seguirlo, quizás no nos va a quitar la vida instantáneamente, ¿no? Como les dijo aquí al pueblo de Israel, pero sí vamos a tener consecuencias. El Señor nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte. Nos ha dado a elegir a quién queremos seguir, qué Dios queremos tener. Un Dios todopoderoso como es nuestro Dios, el Señor, o queremos seguir a otros dioses. A veces el internet podemos hacerlo un Dios, a veces las amistades podemos hacerlas un Dios, a veces incluso los trabajos podemos hacerlos un Dios. Cualquier cosa que ustedes quieran, algún familiar, podemos hacerlos un Dios, porque mi corazón está más ahí que en todo lo demás, está más ahí que en buscar a Dios, que en tener una relación con Dios. Y el Señor nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte, y lo que Dios les dice aquí al pueblo: elige pues la vida para que tú y tu familia vivan, para que tú y tu descendencia vivan. Esto sigue todavía vigente para nosotros. Si nosotros elegimos el camino de Dios, yo les aseguro que vamos a vivir eternamente. Tenemos una promesa para los que seguimos el camino del Señor. No así para los que decidan tomar el otro camino. Yo creo que es tiempo de que nosotros nos detengamos y veamos una frase que Elías usó, y en la historia que acabamos de leer le dice al pueblo, en esa parte cuando ya están todos en el monte Carmelo, les dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Lo que les está diciendo ahí, parafraseado, les está diciendo:
¿Hasta cuándo van a seguir ahí entre las dos líneas, en que me voy para acá o me voy para acá? En de que estoy un poquito para acá con los profetas de Baal y un poquito acá con el Señor, a ver cuál de los tres dioses me responde primero. Y les dice esto Elías: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Les está diciendo: ya tomen una decisión, y hoy ustedes van a tomar la decisión a quién van a seguir. Es lo que Elías les estaba diciendo. Y es momento de que ustedes elijan a qué Dios van a seguir. Hoy ustedes tienen que tomar esa decisión también. El Señor quiere que elijamos la vida. ¿De qué manera está influyendo todos esos dioses falsos que a veces hacemos en nuestra vida actual, en la juventud? Es una pregunta. O quiero que alguien me diga, ¿cómo podríamos nosotros aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy con esta historia? A simple vista, yo muchas veces había leído esa historia, sí, la había leído, pero meditarla es diferente. Yo quiero que uno de ustedes me diga qué es lo que aprendemos con esa historia. Vimos aquí tres cosas, tres puntos importantes a considerar. El primero es que la valentía de Elías, el primero es la valentía de Elías en una sociedad que no cree en Dios. Quizás podían lincharse aquí a Elías por decir todas las cosas que le dijo al rey, a la majestad, a la autoridad suprema de la tierra en ese pueblo de Israel. La segunda es, el segundo punto son las divinidades paganas en el mundo actual. ¿Cómo nos están afectando? El tercero son las consecuencias de una fe puesta en el Dios equivocado. Hoy, chavos, tenemos que tomar una decisión. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren que renovemos nuestros votos con el Señor y decirle: Señor, tú eres mi único Dios y vas a ser mi único Dios? Como ese pueblo, después de haberse dado cuenta de su error al creer en esos profetas de Baal, ese pueblo, ¿qué es lo que hace? Dice que Dios es el Señor, reconocen a Dios como el Señor. Eso lo vemos en el versículo en el versículo 39, dice: en ese momento cayó el fuego del Señor y se quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Se consumió todo el altar. Eso era imposible, pero sucedió. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. El día de hoy vamos a orar. Y quien quiera hacerlo, hágalo. Dígale: Señor, tú eres mi Dios. Quizás he perdido mi mirada, he perdido mi fe, he quitado mi fe de ti. Pero Señor, perdóname y yo regreso a tu camino. Yo busco nuevamente tu camino. ¿Están dispuestos a hacerlo? Pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Dios, por la vida de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Dios, porque yo sé que tú eres un Dios fiel. Eres un Dios y cumple sus promesas.
Eres un Dios que no nos deja en ridículo, Jesús. Padre, yo te pido por cada uno de los jóvenes que estamos aquí en este lugar presentes, Señor. Yo te pido que tú estés abriendo nuestros corazones a ti, Dios, que tomemos la decisión de seguirte, de buscarte, de caminar contigo, de no abandonarte, Jesús, y tengamos esa confianza en ti, esa seguridad, esa fe que tuvo Elías. Señor, era imposible que cayera fuego, era imposible, era algo extraordinario que quizás el pueblo ya había olvidado. Tenía siglos a que había pasado eso por última vez, pero Señor, tú hiciste que eso sucediera. El día de hoy, Padre, yo te pido, Dios, así como tú consumiste ese altar que era imposible, Señor, yo te pido que tú, Dios, hagas que nuestros corazones ardan nuevamente, Señor. Quizás, Dios, han estado secos. Quizás, Padre, hemos perdido esa fe, quizás hemos perdido esa pasión, ese fuego, Padre, que una vez estuvo en nuestras vidas. Yo te pido, restaura el fuego, Jesús, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy, Señor, venimos a ti. Hoy, Padre, nosotros nos humillamos delante de ti, Jesús. Restauramos, renovamos, Dios, nuestro pacto delante de ti, Señor. Aviva ese fuego, Padre. Aviva el fuego, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que tú hagas en nosotros esa transformación, Señor. Que arde esa pasión nuevamente. Muévete, Dios, en nuestros corazones. Quizás hemos estado secos, quizás hemos estado tibios, Señor. Quizás ya no nos interesa tanto tu palabra. Quizás se nos hace algo aburrido, Dios, estar aquí. Yo no lo sé, Señor. Tú conoces nuestros corazones, nos conoces a la perfección, Señor. Yo te pido, Dios, que tú nos estés enamorando más de ti. Enamorámonos de ti, Señor. Queremos ser como ese profeta Elías. Y Padre, dice tu palabra que tú nos has puesto enfrente de nosotros la vida y la muerte. Tú esperas, Dios, que elijamos la vida, Señor. Pero nosotros, esa decisión depende únicamente de nosotros. Hoy, Padre, yo elijo la vida, Señor. Padre, gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, porque yo sé, Padre, que tú vas a hacer. Y sé que tú vas a seguir haciendo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. ¿Por qué no en ese momento ustedes toman un tiempo y ustedes oran a Dios, ustedes y Dios? Oren ustedes a Dios, díganle lo que sienten, lo que piensan. Un tiempo pequeño. Padre, gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Te damos la gloria a ti, Dios, la honra y la alabanza a Jesús. Amén.